Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 14 de diciembre del año 2023. Ya estamos a mediados del mes y en 2 semanas, si Dios nos lo permite, estaremos entrando al año 2024. Un año que será aquí en Estados Unidos, aquí en tierras americanas, un año bien complicado. Un año en donde sabemos, o al menos es lo que yo veo, en donde la pelea por no soltar el poder, porque hay elecciones, va a ser algo que va a llevar a mucha gente a una injusticia. Una injusticia en el sentido de quitarle todos sus derechos. Todavía hay en Estados Unidos algunas personas que todavía están tratando de rescatar la justicia. Pero el año que viene vamos a ver a un sistema mucho más fuerte del que hemos estado viendo ahorita. Es tan interesante porque estamos, al menos lo digo yo, estamos viviendo en el país más poderoso del mundo. Y lo que persigue el sistema que se quiere implantar es tomar el arsenal militar que tiene este país para de esa manera poder gobernar el mundo. No Estados Unidos, pero sí el sistema que se va a implantar. Estados Unidos es la plataforma del nuevo orden mundial. Y lo venimos diciendo ya de meses atrás, quizá años, unos 3 años atrás comenzamos con esto. Y lo sostengo porque no se puede establecer un nuevo orden mundial si no participa Estados Unidos, si no lo aprueba Estados Unidos o si no se quita de en medio a Estados Unidos. Para ello hay que exterminar Estados Unidos no como nación, pero sí como nombre, anular el nombre de Estados Unidos. De esto, amado pueblo, hay mucho que decir, y lo que yo estoy viendo en parte me preocupa porque creo que no todos lo están viendo. Me preocupa también porque hay quienes ni siquiera sienten el interés. Y yo creo en un evangelio de prosperidad, claro que sí, como efecto de una vida de obediencia. Porque si dijéramos como efecto de la fe, tendríamos que hablar de obediencia, porque no puede haber fe sin obediencia. Y no puede haber obediencia si no hay fe en Cristo Jesús. Lo dijo Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. No creo en una fe ficticia, en una fe decreta, declara, proclama, a menos que sea impulsado por el Espíritu Santo. De lo contrario, no va a suceder nada si el Espíritu Santo no lo ordena. Yo quiero en esta noche dejarle en su corazón algo que ha estado martillándome y inquiriendo un poquitito en Dios. Me recordó el Espíritu Santo de hace ¿qué será? Unos 5, 6 días, 7 días, una semana más o menos, en donde me indicó el Espíritu a hablar de cuáles son las características del sistema que se está implantando, porque ya se está implantando.
no es que se va a implantar, ya se está implantando. Y son muchas y cuando uno ve las características, vamos a tratar de exprimir la personalidad de este personaje, ¿verdad? Y que, claro, primero comienza con el sistema para luego dar lugar a... El sistema prepara el camino a la persona. Una de las palabras que resonaron en mi corazón, hará lo que le plazca. Hará lo que le plazca representa que no va a haber forma de cómo que alguien esté por arriba de este personaje, porque él es el indicado para manejarlo todo. El libro de Daniel capítulo 11, verso 29 dice: en el tiempo señalado volverá, entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera. Vendrán contra él naves de Quitim, se desanimará, volverá y se enfurecerá contra el pacto santo y actuará contra él, volverá pues y favorecerá a los que abandonen el pacto santo. De su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El rey, dice el verso 36, hará lo que le plazca. Se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Y claro, esto lo decretó Dios. Ese es un decreto que, acuérdese que los decretos eran firmados por los reyes, y en este caso el rey Jesucristo, y no podían ser cambiados. O sea que la profecía se está cumpliendo, estemos nosotros apercibidos o no. El propósito de Dios se está cumpliendo. Dios lo viene anunciando desde antes por medio de su Santo Espíritu. Bendecimos su Santo Espíritu. Pero me llamó mucho la atención las palabras que resonaron cuando el Espíritu me recordó lo que me dijo hace unos días, la importancia de hablar de las características de este personaje, que se dirá ser Dios, y que se sentará en el templo como de Jerusalén como si fuera Dios. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, él quiere ser Dios. Y claro, todos sabemos que es el diablo encarnado, definitivamente. El diablo en la persona del anticristo. Pero resonó en mi espíritu una de las características, y quizá la primera característica que vamos a tomar, porque vamos a desarrollar una serie de temas. La primera característica de este hombre, al menos con la que vamos a empezar, es que va a hacer lo que le plazca. Y va a hacer lo que le plazca implica que va a hacer su voluntad. La versión al día dice: el rey hará lo que mejor le parezca. Se exaltará a sí mismo y se hará lo que mejor le parezca. La versión castellán dice: el rey actuará a su capricho. A su capricho. Se henchirá de soberbia, dice la versión castellana. El rey actuará a su capricho y se henchirá de soberbia, o sea, se va a inflar de soberbia. La versión Corona de Jerusalén dice: el rey actuará a placer y se engreirá, o sea, va a ser un engreído, un prepotente, altanero, jactancioso.
La versión Jerusalén 2001 dice: el rey actuará a su antojo y se envalentonará. La versión Dios habla hoy, edición 2002, dice: el rey del norte hará lo que se le antoje. Será tal su orgullo y se hará lo que se le antoje. La versión Martín Nieto dice: este rey actuará a placer, se hará orgulloso hasta engreírse. Y la versión Kadosh dice: el rey hará de acuerdo a su voluntad. Esto implica que las cosas se van a hacer como a él mejor le parece, y mucho de lo que va a ser porque está encaprichado y como está henchido de soberbia, va a decir: no, esto se va a hacer a mi manera y punto. Va a actuar a su placer, que le complazca todo lo que él hace. A su antojo, si se le antoja hacer esto o aquello, lo va a hacer. Va a hacer todo lo que sea de acuerdo a su voluntad. A esto le podemos agregar: va a hacerlo a su deseo, a su placer, a su favor, o sea, que le favorezca a él. Va a hacer según su aprobación, o sea, que él tiene que aprobar lo que se está haciendo. Va a ser a su satisfacción, o sea, mientras a él le satisfaga, no hay problema. Va a ser, dice, a su consentimiento, o sea, si él lo aprueba, si él dice está bien, se va a hacer. Va a ser su gozo, o sea, si todo lo que él haga, el que se haga a su manera, a su forma de ser, va a ser su gozo. Pero hay una palabra que dice: o su perdón. En otras palabras, todo lo que él haga, si él lo aprueba, es hecho, y si no lo aprueba, él decide si perdona o no perdona. Eso es bastante delicado. Perdón. Todas estas cosas es algo que estoy viendo yo aquí en Estados Unidos. Vengo, repito, desde el coronavirus para acá. Es más de lo que Dios me habló antes de que entrara el nuevo gobierno aquí. Cómo iba a hacer todo lo que eran las elecciones 2020, todo lo que iba a ser fraude, etcétera, etcétera. Pero he seguido de cerca todo lo que está aconteciendo, lo que tiene que ver con la política, un poco en lo que es la economía, porque se va a establecer un gobierno político, económico, religioso. Y lo que está sucediendo en la religión es interesantísimo, interesantísimo, porque estamos viendo un revuelo muy fuerte en lo que tiene que ver con la guerra Israel-Palestina. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, respaldando a los palestinos. Ahora ya Estados Unidos empieza a frenar un poco su aprobación en cuanto a lo que Israel está haciendo de exterminar a Hamas. Eso me permite a mí ver que al final, en días no muy lejanos, Israel se va a quedar solo. Solo porque no va a tener la ayuda que ahorita tiene con Estados Unidos. Y recordemos que Estados Unidos mandó barcos navales, portaaviones cerca de Israel, como para decir: estamos a favor de Israel, pero en realidad no es así. No es así, solamente está jugando un papel para poder crear en todas las naciones árabes un odio en contra de Estados Unidos también. O sea, es una tarea muy sutil, un trabajo muy sutil,
pretendiendo proteger y ayudar a Israel para que así también como Israel es odiado, también Estados Unidos sea odiado por todas las naciones árabes. Recordemos que le llaman a Israel el Satán chico y a Estados Unidos el Satán grande. Claro, entendemos ahora con todo lo que está aconteciendo de que el sistema está usando toda la economía de Estados Unidos para poder comprar líderes, sobornar, etcétera, para poder establecer el gobierno que ellos ya dispusieron establecerlo. Sobre todo ayudar a todo lo que es las naciones árabes, porque de alguna manera la visión es quitar a Israel, hacer desaparecer a Israel, tomar Estados Unidos y gobernar el mundo. Eso es lo que quieren hacer las naciones árabes. Pero como el rey hará todo lo que le plazca, y lamentablemente muchas veces no se da, el pueblo de Dios ni le interesa poder informarse, poder indagar acerca de todo lo que está pasando. Pero yo estoy viviendo en Estados Unidos y en Estados Unidos la situación está tensa, está fuerte, la censura es enorme, mientras sean temas de que Jesucristo prospera y todo eso, ni caso le hacen, pero entramos a temas ya donde tocamos poco cómo se está moviendo el gobierno, cómo se está moviendo la religión. Es cuando aparece la censura, porque para el sistema es muy importante que el pueblo ignore lo que verdaderamente está pasando. El rey hará lo que le plazca. Implica que, imagínense, si se va a engrandecer sobre todo Dios y contra el verdadero Dios va a hablar cosas terribles, ¿qué se espera que haga contra los seres humanos? Como dice la versión al día, hará lo que mejor le plazca, hará todo actuará a su capricho, actuará a su placer, a su antojo, hará su voluntad. Todo aquello que sea a su favor, siempre y cuando Él lo apruebe, a su satisfacción, su consentimiento, todo aquello que le produce alegría y que le alimenta su ego, porque la Escritura lo dice claramente que es un personaje orgulloso, soberbio, altivo, engreído, es todo eso, esos apelativos, como decía mi abuela. Estamos, amado pueblo, en un tiempo muy peligroso. Estamos terminando el 2023, el 2024, repito, va a ser un año de elecciones. Lo que yo estoy viendo y debo decirle que me causa bastante tristeza, porque estoy viendo mucha injusticia. La estoy viendo quizá en una menor escala en cuanto a la ciudadanía, en cuanto al pueblo americano en general. Pero estoy viendo mucha injusticia en contra de aquellos personajes, de aquellas personas que todavía tienen principios morales y que de alguna manera quieren retomar los valores que alguna vez rigieron esta nación. Pero no hay manera, porque hay la gran mayoría de gente que está en el gobierno está totalmente a favor del sistema que se quiere implantar. Los pocos que están quedando, que tienen en cierta manera el deseo de retomar y que vuelva otra vez a
a Estados Unidos a ser Estados Unidos con sus leyes y sus principios, sus costumbres, están quedando ya muy pocos. Y es que estamos en un tiempo muy peligroso y que la jornada, como dice proféticamente hablando en el libro de los Hechos, cuando Pablo iba camino a Roma, la jornada se tornó peligrosa, Y aquí, amados hermanos, este asunto se va a tornar bastante fuerte, bastante peligroso para aquellos que nos apegamos a la Escritura, a los principios celestiales. Va a ser peligroso para aquellos que no tienen a Cristo, pero que tienen ciertos principios morales y amor por esta nación. Porque debo decirle por lo que veo, por lo que el Espíritu me ha dicho, por lo que veo en la Escritura, el sistema del anticristo, amados hermanos, ya está operando en Estados Unidos. Ya está operando, aunque ellos no le llamen así. Y aunque este personaje ni siquiera se dé cuenta que en realidad podría ser el hombre que está siendo preparado para ello. Pero el sistema del anticristo, recordemos que el sistema del anticristo es un nuevo orden mundial. Estados Unidos es el país número 1 que está empujando para ello. Entonces, si hablamos de nuevo orden mundial, amado pueblo, pues tenemos que entender que es el sistema del anticristo. Ya está operando en Estados Unidos. Un gobierno autoritario y un gobierno totalitario. Cuando decimos de un gobierno autoritario y totalitario es que no respeta constitución, ni respeta religión, ni mucho menos opinión, a menos que sea la de él, que sea su ley, que sea su constitución y que sea su religión. De otra manera no respeta. Hemos venido diciendo que el anticristo viene de linaje musulmán, una mezcla con las naciones que estaban en Canaán, amorreos, fereceos, gergeseos, heveos, jebuseos, etc. Y definitivamente se mueven bajo la ley Sharia. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. En otras palabras, en Estados Unidos está operando ya el sistema del anticristo, aunque claro no se le llama así. Pero si estamos hablando de las leyes del nuevo orden mundial, pues estamos hablando del sistema del anticristo. Un sistema totalmente autoritario y totalitario. No respeta constitución, no respeta religión, a menos que, repito, que sea la de ellos, ni mucho menos opinión. Una de las cosas que yo veo en todo lo que está pasando es que el 90%, por usar un número, de todos los gobernantes, hablamos del Congreso, hablamos del Senado, hablamos de jueces, hablamos del Departamento de Justicia, hablamos de todo lo que tiene que ver con gobierno, incluso si quiere también nos metemos a hablar de migración si usted quiere. La gran mayoría de gente que tiene autoridad, que está en posición de gobierno, todos están sometidos al sistema y todos hacen lo que les place. No les importa en realidad lo que puedan decir aquellos, quizá 1 o 2 noticieros, 3 o 4 periodistas que se apegan todavía a lo moral, a los principios, a las leyes, a la constitución. No les importa lo que ellos digan, porque saben que al final también van a ser censurados. Pero lo que está sucediendo en Estados Unidos es que ya está operando el sistema del nuevo orden mundial, ya está operando el sistema del anticristo, aunque repito, no le llamen así. Pero insisto, si es el nuevo orden mundial y si Estados Unidos es la plataforma del nuevo orden mundial, pues es obvio que aquí tiene que comenzar todo lo que concierne a leyes que después se van a expandir.
porque de aquí se han diseminado muchas leyes a la gran mayoría de naciones, con excepción de aquellas que todavía guardan su constitución y sus leyes. Todos los gobernantes que están aquí están sometidos al sistema en su gran mayoría, el 90%, y todos hacen lo que les place. Se persigue políticamente a aquellos que van contra el sistema de gobierno que ellos están implantando. O sea, si alguien va en contra de lo que ellos están ya viento en popa haciendo, comienza la persecución política. Todos los que trabajan para el sistema aquí en Estados Unidos, si son citados a comparecer ante las autoridades, porque hay una que otra todavía, si son llamados a comparecer ante las autoridades por causa de un delito que han cometido, a ellos les importa un comino. Y no se presentan, porque el mismo sistema los protege. O sea que el sistema aquí en Estados Unidos está haciendo lo que le place, sin rendirle cuentas a nadie. A tal grado que aquí los criminales son absueltos, son dejados libres, y los que se someten a las leyes son procesados. Todo el que hace lo que aquí se le da la gana, no hay problema. Hace poco hablábamos de cómo se les permite entrar en algunos estados, especialmente estados demócratas, a robar a las tiendas, y el mismo gobierno los protege. Dice, se les permite que roben 1,000, que ya con $1,000 que roben no hay problema, no cometieron un delito. Si golpean a alguien en la calle, lo martirizan o lo hieren, son protegidos por el mismo sistema. O sea que la maldad ahora aquí en Estados Unidos es protegida, y los bienhechores son procesados y resultados culpables. O sea, las leyes, todo esto nos permite a nosotros ver hacia dónde nos estamos yendo, qué es lo que nos espera más adelante. Por eso le digo que el 2024 es un año, va a ser bastante complicado. Muchas cosas que están ahí pendientes, vamos a empezar a verlos. Y claro, vamos a ir hablando de las características del sistema. Hará lo que le plazca. O sea, aquí el gobierno hace lo que le place. Los que están en puestos de mando, que se supone deben de velar por el bien del pueblo, hacen lo que les place, manejan las leyes a su manera, la aplican a los inocentes, pero ellos, aunque hagan cosas que son dignos de cárcel o de ser procesados, ellos son protegidos. En otras palabras, todos los que hacen lo malo aquí en Estados Unidos son protegidos por el sistema. Todos los que hacen lo bueno son procesados a tal grado de incluso llevarlos a la cárcel por un delito de se robó un pan. Por decirlo, se robó un pan. Pero aquel que robó más de $1,000 en mercadería en una tienda, aquel que mató, aquel que violó, aquel que secuestró niños, ellos son inocentes, son protegidos lamentablemente por el sistema, porque aquí en esta nación ya el sistema hace lo que mejor le plazca. Exactamente como lo profetiza Daniel, el rey hará lo que le plazca, y aunque, repito, ahorita el sistema es el que está viento en popa, va a aparecer, como dicen en inglés, sooner or later, en cualquier momento vamos a empezar a oír
más y más noticias. Yo en lo personal debo decirle, soy osado al hablar de esto y al enseñar de esto. Pero no puedo quitar el dedo del renglón por causa de lo que Dios me ordenó y de lo que estoy viendo y de lo que el Espíritu Santo me ha revelado. Y me doy cuenta que conforme pasan los días, Dios confirma en mi corazón lo que he venido enseñando. Siendo Estados Unidos la plataforma del nuevo orden mundial, aquí en Estados Unidos el sistema ya está viento en popa haciendo lo que le place. Sin respetar constitución, sin respetar religión, sin respetar opinión. Estamos en un tiempo peligroso. Y conforme pasen los días, especialmente el año venidero, va a estar bastante complicado. Pero el problema no es todo eso, pueblo amado. El problema se torna más peligroso. El asunto, el camino, se torna más peligroso cuando ver que el sistema está operando dentro de la iglesia de Jesucristo. Porque ya hemos visto que esa corriente ya invadió muchos líderes cristianos y que quizá en países latinos no se mire mucho, pero como viene bastante fuerte, va a arrasar con todo aquel que no haya aprendido a nadar en las corrientes del Espíritu en el Evangelio. Y eso para mí sí es todavía más triste y más lamentable, porque hay mucho creyente, amado pueblo. Hay mucho creyente que al igual que el sistema, hace lo que le place. Y no solamente creyentes, sino también ministros que hacen lo que les place. Para entendernos mejor, aún a sabiendas que la Escritura dice lo contrario. O sea, mire, seamos honestos, seamos sinceros. Si yo voy a enseñar o voy a practicar algo que la Escritura no me lo aprueba, ¿estoy haciendo lo que me place o no? Claro. Si yo no me someto a la Escritura, si yo no me someto al Espíritu Santo, y si hago las cosas contrarias a como la Escritura me lo enseña, me lo dicta, como la Escritura lo establece, entonces tengo que decir que estoy haciendo lo que me place. Y ese es el asunto que está pasando en la iglesia ahora. Donde la Escritura dice algo y hay pueblo y hay ministros que hacen lo contrario que la Escritura dicta. Entonces quiere decir que de alguna manera voy en las corrientes de Babilonia. Porque alguien pudiera decir, bueno, yo amo la luz, sí, pero volvemos al mismo fenómeno de los días del Señor Jesús. Los hombres amaron más las tinieblas, amaban la luz, pero amaron más las tinieblas que la luz. O sea, aman la luz, pero aman más las tinieblas. Eso es como decir, amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Eso lo dice la Escritura en los días de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que si la Escritura a mí me está enseñando algo y si yo hago lo contrario, entonces quiere decir que yo no estoy honrando la Escritura, sino estoy haciendo lo que me place. Estoy haciendo mi capricho, estoy haciendo lo que me complace, estoy haciendo lo que se me antoja, estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo mi deseo, estoy haciendo lo que me favorece, estoy haciendo lo que yo apruebo, lo que me satisface,
o lo que yo consiento, doy mi consentimiento, lo apruebo, me gozo en ello, eso es hacer lo que... Y eso es lo que está haciendo el sistema. Haciendo lo que le place, porque Daniel dice, el rey hará lo que le plazca. Y dice, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. O sea, si yo voy a hacer lo que me place, mi voluntad, mi capricho, lo que se me antoja, lo que me favorece, lo que yo apruebo, aunque no me lo apruebe la Escritura, lo que me satisface, lo que me causa gozo, pero no le causa gozo al Señor. Esto quiere decir que yo ya estoy contaminado con la corriente del sistema del anticristo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo que me place y no lo que le complace a Dios. El sistema, hermano, definitivamente está haciendo lo que le place. La gran mayoría de gobiernos a nivel mundial ya no se rigen por la Constitución. Se rigen porque están montados en la bestia del nuevo orden mundial. Y entonces ya no es someterse a la Constitución, someterse a una religión, sino someterse, si no se somete a una Constitución, ni una religión, ni mucho menos la opinión. Entonces quiere decir que nosotros como Iglesia de Cristo, en este tiempo tan peligroso que apenas empezamos, porque recuérdese que proféticamente, repito, en el libro de los Hechos, cuando Pablo va camino a Roma, la navegación se hace más peligrosa, mucho más peligrosa, entendiendo que estamos en un tiempo, lamentablemente, antes que apareciera David, apareció Saúl. Y recordemos que no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Eso sucedió en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Y el fenómeno se vuelve a repetir. Estamos en un tiempo donde lamentablemente hay mucho creyente y hay mucho ministro que hace lo que bien le parece a sus ojos. Quizá alguien pudiera ser positivo y decir, y yo no estoy siendo negativo, claro que no. Alguien pudiera decir, bueno, pero hay tanto hombre de Dios, sí, pero es la minoría. Es la minoría que están apegados a la Escritura, no se sueltan de la Escritura ni se sueltan del Espíritu. Si no, tendríamos que ir al libro de Timoteo, en donde están las 18 características de los ministros del último tiempo. Es lamentable, es lamentable. 18 características, que claro, las 18 no las reúne un hombre, pero están esparcidas entre los ministerios, claro, aquellos que no se han cuidado de que ninguna de esas le alcance o lo lleve a la práctica. ¿Qué es lo que concierne verdaderamente entonces a nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, como ministros? Hablo con los ministros, humillarnos bajo la autoridad de la palabra. Porque si yo voy a hacer algo que va contra la palabra, entonces yo estoy haciendo lo que me place. Lo que es a mi favor, lo que yo apruebo, aunque la Escritura no me lo aprueba. Lo que a mí me causa gozo, aunque no cause gozo a Dios. Lo que yo consiento, según mi deseo, según mi placer, según mi capricho, según mi antojo, según mi voluntad. Pero si yo voy a pegarme a la Escritura, entonces ahí mi capricho, mi voluntad, mi antojo,
Mi deseo, mi favor, mi aprobación, mi satisfacción, mi gozo, eso no cuenta. ¿Por qué? Porque no es complacerme a mí mismo, sino complacer al dador de la vida. Esas fueron palabras del Padre cuando el Señor lo envolvió en el monte de la transfiguración, aquella nube luminosa, y salió una voz de en medio de la nube y dijo: ahí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, amado pueblo, aquí en Estados Unidos lamentablemente se está manejando un principio del anticristo. El sistema está haciendo lo que le place, sin respetar constitución, sin respetar religión, a menos que sea la de él o la de ellos, sin respetar opiniones, sin respetar leyes. O sea, todos están haciendo lo que bien les parece a sus ojos. Y en medio de estas corrientes fuertes que empiezan apenas a azotar, porque aquí en Estados Unidos es donde va a comenzar todo lo fuerte. De hecho, ya comenzó. Lo que corresponde a nosotros como Iglesia de Cristo es humillarnos bajo la autoridad de la palabra. Porque no es la palabra la que tiene que someterse a nosotros. Nosotros no somos los que aprobamos la palabra. Ese principio lo maneja el Papa, lo maneja el Vaticano. Ellos dicen que ellos aprueban la Escritura, y mientras ellos lo aprueben, así es, y si no lo aprueban, no es así. Pero la Escritura no dice eso. No somos nosotros los que vamos a aprobar la Escritura, sino es la Escritura la que nos va a aprobar a nosotros. Es el Espíritu Santo, así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. ¿Qué corresponde entonces a nosotros en medio de este tiempo, de esta generación en que un porcentaje muy alto está haciendo lo que bien le parece a sus ojos? El sistema está haciendo lo que le place, sin respetar constitución, religión, opiniones, etc. ¿Qué corresponde entonces? Someternos bajo la poderosa mano de Dios, ministerios. Es la poderosa mano de Dios, son los ministerios, si hablo con las ovejas, especialmente aquellos que nos enseñan una buena y sana doctrina, que sabemos que toda autoridad ha sido constituida por Dios. ¿Quieres pues recibir halagos? Pues haz lo bueno y tendrás halagos de ella. Yo lo que sí quiero dejar, y para ir redondeando esto, es lo delicado de esto, y que tenemos que abrir nuestros ojos y poder ver las cosas desde la perspectiva divina, tal como la única manera de ver las cosas desde la perspectiva divina es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra. Tú puedes decir: es que yo siento de esta manera, pero si tu sentir no va de acuerdo, no te lo aprueba la Escritura, ese sentir no viene de Dios. Definitivamente. Porque lo que el Espíritu te va a indicar es todo aquello que va de acuerdo a la palabra. Ahí están los planos de cómo se tiene que edificar la iglesia. Lo delicado de todo esto, amados hermanos, es que quien ha hecho siempre lo que le place ha sido el diablo. Siempre ha hecho lo que le place, aún a sabiendas que va contra los principios celestiales. Sabe perfectamente que eso fue lo que lo llevó a convertirse en lo que ahora es, un reino caído. Si nosotros hacemos las cosas según nos plazca o nos complazca, pues quiere decir que vamos en las corrientes de Babilonia.
aun cuando la Escritura no lo aprueba, y si no lo aprueba, entonces quiere decir que estamos haciendo lo que nos place. Igual como el sistema se está implantando ya, y claro, así es como trabaja el diablo. Él ha hecho siempre lo que le place sin importarle qué dice Dios. Quiere decir que si nosotros como Iglesia de Cristo hacemos las cosas según nos plazca, a nuestro antojo, a nuestro capricho, a nuestra manera, a nuestra voluntad, a nuestro favor, a nuestra aprobación, sin que la Escritura lo pruebe, pues esto quiere decir que en buena medida ya estamos actuando como el diablo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas contrarias a como la Escritura, aún sabiendo que la Escritura no lo aprueba. Porque el diablo así trabaja. El diablo hace lo que le place, aún sabiendo que va contra los principios celestiales. Sabe perfectamente que eso lo llevó a convertirse en un reino caído. Lo más seguro para nosotros como Iglesia de Cristo, en medio de esa gran multitud de creyentes y no creyentes que hace lo que bien les parece a sus ojos, lo mejor que podemos hacer como Iglesia de Cristo es apegarnos a la Escritura y a su Santo Espíritu. Porque Dios no te va a indicar a que hagas algo que la Escritura no te lo aprueba. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y yo creo que si nosotros hacemos cosas que la Escritura no nos las aprueba, entonces estamos actuando exactamente así como está ya moviéndose el sistema del anticristo, que es, hace lo que le place. El diablo siempre ha hecho lo que le place. Le importa un comino Dios, le importa un comino los principios celestiales. Así se está moviendo y se va a mover el anticristo. Y así lamentablemente se está moviendo mucho cristiano. Así se está moviendo también mucho ministro. Cada quien hace lo que bien le parece a sus ojos, aun cuando la Escritura grita que no es así. ¿Por qué entonces? Sencillamente porque el diablo sabe que ese fue uno de los principios que lo echaron abajo a él, y claro, sabe que son principios que pueden llevar al creyente a un final no muy agradable. Porque aunque la salvación no es por obras, sí debo decir que las obras sí evidencian la salvación. Entonces es un camino bastante peligroso. Y Estados Unidos ya se manejan leyes que van totalmente de acuerdo al nuevo sistema. Un sistema donde les importa un comino constitución, religión u opiniones, a menos que sean su nueva constitución, su religión o su opinión. Porque el diablo así trabaja. Que le complazca, que todo se haga a su antojo, a su capricho, a su voluntad, a su favor, según su deseo. Que él lo apruebe, lo satisfaga, lo consienta, que le produzca el gozo que él quiere, y al final se sentirá hasta con la autoridad de perdonar o no perdonar. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Estamos en tiempos sumamente peligrosos. No podemos nosotros conocer la Escritura, enseñar la Escritura y practicar principios que van en contra, que la Escritura no los aprueba. Caeríamos en la misma corriente del sistema, en la misma corriente del diablo, que siempre ha hecho lo que le place a sus ojos. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, creo que no hay nada tan especial
como obedecer su palabra, después de haberlo recibido como Salvador. Obedecer su palabra es una de las cosas que deja mayor satisfacción al creyente. Complacer a aquel que dio su vida por él. Y Él desea que tú lo recibas como tu Salvador, que puedas entender que Él es la única puerta de escape a una eternidad segura y a un tiempo seguro mientras estás en esta tierra. Te conviene, y es el deseo de Él, venir a tu vida y ser tu Salvador. ¿Te gustaría recibirlo como tu Salvador? Haz la oración ahí. Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Hoy te entrego mi vida, mi mente, te entrego mi futuro, mi eternidad. Y la promesa, créeme, serás salvo tú y tu casa. Y si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, estás haciendo lo que te place. Y si no te congregas, imagínate, estás haciendo lo que te place, porque el congregarse es una orden, es un mandamiento, es un mandato. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es una orden, es un mandato, no tienes opción. Claro, cuando hay temor de Dios, no ganarías nada con hacer lo que te place, porque entonces prácticamente estás actuando como actúa el diablo y como ya está actuando el sistema y se está imponiendo ya especialmente en esta nación. Los gobernantes hacen lo que les place sin importarles un pepino la Constitución. Entonces, si tú te has alejado del Señor, vuelve al Señor, todavía hay tiempo. No hagas lo que te plazca. Haz lo que le complace a Él. Y si estás enfermo, dile: Señor, sáname. Hago mía esa promesa. La cruz del Calvario, tú derramaste tu sangre por mí. Llevaste mis pecados, llevaste las maldiciones que pesaban sobre mí. Llevaste mis enfermedades. Sáname, eterno Dios. Yo estoy seguro que el Señor te sana. Haz tuya la promesa. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Y dale un clic a tu teléfono. Sé que Dios quiere llevarle esta palabra a otros, a tus contactos. Nos están censurando. Un clic a tu teléfono. Dios puede llevarle esta palabra a un alma para que pueda entender en realidad lo que está pasando. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo desde la iglesia 8:30 más o menos. Cuídense mucho, Dios les bendiga y no se le olvide, ore por nosotros. Estamos en una nación en donde están hirviendo las cosas. Y eso que no hemos entrado todavía al 2024. Nos hemos encomendado en las manos de Dios. Al final de cuentas sabemos que Dios no está ajeno, pero queremos hacer la tarea que Él nos mandó a hacer. Cuídense mucho. Bendiciones, amado pueblo.